Bienvenido a Marketing 5.0 Plus. Marketing 5.0 Plus, el podcast donde las tendencias evolucionan. Soy Jairo Molina Camargo y juntos escribimos el futuro. Dormir no es un lujo, es una necesidad. Sin embargo, en pleno siglo XXI, donde el ritmo acelerado, el estrés y la sobreestimulación tecnológica marcan la pauta de nuestros días, conciliar el sueño y, de la mejor manera, se ha convertido en un reto. La Organización Mundial de la Salud estima que cerca del 40% de la población mundial sufre algún tipo de trastorno del sueño y muchas personas no son conscientes de ello. En medio de debates sobre productividad, eficiencia y jornadas laborales extendidas, se vuelve relevante recordar la frase del cineasta Woody Allen. Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero no las mismas. Vivimos en una época donde incluso figuras influyentes como Elon Musk han llegado a normalizar jornadas laborales de 80 a 100 horas semanales, bajo la premisa de que nadie cambió el mundo trabajando 40 horas a la semana. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones cuando se sacrifica sistemáticamente el descanso? En el episodio de hoy de Marketing 5.0 Plus de Bocaribe Radio hablaremos de un tema que nos toca a todos, el sueño. ¿Por qué nos cuesta dormir? ¿Qué señales nos da el cuerpo? ¿Cómo lograr un descanso reparador y despertar con energía suficiente para afrontar cada día? Y como siempre, lo hacemos de la mano de una invitada experta en herramientas y tecnologías que pueden ayudar a conciliar el sueño. Hoy nos acompaña la doctora Mitsoka Angarita Calvo, médica integrativa, experta en bienestar y terapias holísticas, especialista en medicina del trabajo y auditoría médica, docente universitaria, conferencista, estudiante de medicina tradicional china, con formación en homoterapia, medicina anti-homotóxica, cannabis medicinal, medicina del estilo de vida y fundamentos de la medicina funcional. Su visión integrativa considera al ser humano en todas sus dimensiones, física, mental, emocional y energética, acompañando procesos de sanación, transformación de hábitos y creación de bienestar sostenible. Doctora Mitsoka, bienvenida a Marketing 5.0 Plus de Bocaribe Radio. Muchísimas gracias, Jairo. Un placer estar aquí con ustedes. Qué bonito que hayas hecho esa introducción porque nos enfoca en lo relevante que es un buen dormir. Y mira que hablas tanto de la Organización Mundial de la Salud y del porcentaje de personas que tienen problemas del sueño, que está alrededor del 30-40%, y trastornos del sueño de forma crónica. Es decir, no quiere decir que no solamente una noche dejaron de dormir, sino que persistentemente en el tiempo están teniendo trastornos de su sueño y por lo tanto van a tener trastornos en su calidad de vida. Y también es importante esa otra parte que nos mencionas y es como esa hiperproductividad y ese pensamiento de que todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, de alguna manera nos está desconectando de los ritmos naturales de nuestra propia biología, lo cual se está viendo representado en que las enfermedades cada vez son más. Entonces para mí pues es realmente un placer el poder estar aquí y bueno, entremos en materia. Gracias por acompañarnos, Mitsoka. Hoy se habla sobre dormir 8 horas. ¿Realmente eso es lo que hay que dormir o se puede dormir menos y estar bien? Ok, bueno, esa respuesta viene muy individual. Precisamente la medicina integrativa, para entrar un poco en contexto, abarca las diferentes dimensiones del ser humano. Nos han mostrado que el ser humano es cuerpo físico y claro que está la parte física y la materia, pero también están las emociones, está la mente, está la energía. Y desde allí partimos de que todos los seres humanos tienen su propio lenguaje y tienen, si bien ciertos ritmos a los que nos ceñimos todos, la individualidad. Entonces hablar de que todos requerimos dormir 8 horas sería algo arbitrario, porque, por ejemplo, los niños requieren más sueño que los adultos y hay momentos de la vida en donde nosotros podemos con
menos horas tener una mayor calidad de sueño. De hecho, no sé si te ha pasado, y seguramente algunos de los que nos están escuchando, que a veces duermen 10 y 12 horas y se levantan mucho más cansados que cuando se acostaron. Entonces, no solamente hablamos de cantidad, sino también de calidad. Pero para responder tu pregunta, si yo quiero saber cuántas horas requiero dormir yo, los expertos en sueño recomiendan que hagamos un ejercicio. Y es que un día que no necesitemos despertarnos temprano, nos dormamos a la hora habitual y sin despertador miremos cuánto tiempo me estoy demorando en despertarme. Por ejemplo, me dormí a las 9 de la noche y me levanté a las 6 de la mañana. Voy a cuantificar esas horas sin que el despertador me despierte y ese es el tiempo que yo debería dormir todos los días. Entonces, por ejemplo, una persona que cumpla con ese ejemplo, ya sabe que si se duerme a las 10 de la noche, va a tener menos horas de sueño de la que su cuerpo está requiriendo. Entonces esa puede ser una respuesta un poco más hacia lo individual para que cada uno ya vaya tomando nota y pues haciendo los ajustes correspondientes. ¿Qué riesgos graves para la salud mental o incluso para la vida puede acarrear la privación del sueño? Bueno, esta respuesta puede tener también varias posibilidades, porque no es lo mismo, por ejemplo, dejar de dormir una noche a dejar de dormir durante varias semanas, días, meses. De hecho, a mi consulta han llegado pacientes que tienen meses y años con dificultades para dormir. Entonces, por ejemplo, si hablamos de lo inmediato, una noche que yo no dormí, el día siguiente voy a estar irritable, al día siguiente voy a dificultar mi proceso de captación de nuevo aprendizaje. Es decir, por ejemplo, si yo no dormí bien en la noche y al día siguiente voy a estar estudiando o requiero aprender algo, va a ser mucho más complejo que mi mente se pueda enfocar en lo que requiero aprender. Además de eso, puede llegar a disminuir mi sistema inmune y esas serían como una de las cosas que pueden pasar en el agudo. Pero pensemos en una persona que duerme con dificultades de forma crónica. Es una persona que tiene dificultades para esa memoria, pero ya no solamente esa memoria momentánea, sino sostenimiento de esa memoria, tiene dificultades para depurar su sistema nervioso. Cuando nosotros dormimos, nuestro sistema nervioso se detoxifica, se limpia. Además, hay una hormona que todos conocemos que es la melatonina. Esa melatonina nos ayuda a regenerar nuestro cuerpo. Es decir, el momento del sueño es como cuando yo bajo los tacos para que todos los procesos internos se reequilibren. Si yo no estoy durmiendo bien, ese reequilibrio no se va a dar. Entonces ya vamos a ver esas respuestas o esos resultados ya impactando la calidad de vida, convirtiéndose en enfermedades, convirtiéndose, por ejemplo, aunque obviamente pues seguramente se sumarían otros factores, en una fibromialgia, se pueden convertir en dificultad para resolver algún tipo de cuadro viral, entonces disminución del sistema inmune, pero ya más marcado. También podríamos hablar de ese tema de la memoria y de esa capacidad que yo tengo para recordar las cosas y para de alguna manera vivir de una forma plena, con una buena calidad de vida, porque si yo no reparo bien, el resto del día va a verse afectado. ¿Por qué se nos interrumpe el sueño en ocasiones, doctora Misoka? ¿Por qué dormimos mal? ¿Qué factores son los que nos afectan esa calidad del sueño? Bueno, siento que la respuesta también va a tener varias aristas. Una de ellas es que nos estamos desconectando y nos hemos desconectado de nuestros ritmos biológicos naturales. Nosotros anteriormente teníamos mucho contacto y exposición a la luz solar. Y si bien no vamos a hablar de eso en profundidad, le tenemos tanto miedo al sol que todo el tiempo estamos buscando ocultarnos. Y esa es una de las principales cosas que va afectando nuestros ritmos biológicos. Porque si yo no me expongo al sol, no identifico la diferencia entre el día y la noche. Y además el uso de estas pantallas, de las luces, que todo el tiempo me hacen sentir que estoy en el día, pero en un día que es simulado. Entonces, esa es una de las cosas que siento que ha afectado nuestra calidad de sueño. Además de eso, tú lo comentabas al inicio, el estrés, como la enfermedad o el padecimiento de esta nueva era es el estrés. Todos vivimos estresados,
bueno, vamos a quitarle el todos para no hacerlo absolutismo, pero muchas personas viven estresadas y no logran desconectar su mente para entrar en ese estado de reparación. Cuando yo duermo es como si yo permitiera entrar en un estado de confianza, de vulnerabilidad y de indefensión total. Y eso es perfecto, pero cuando yo siento que las deudas me están asfixiando, cuando yo siento que mi vida profesional, relacional no está funcionando bien, cuando tengo muchas cosas por resolver, yo no voy a poder desconectarme de este mundo para entrar a ese mundo onírico, y eso es una de las cosas que pueden afectar. Y otra que no quiero olvidarla es el tema de la alimentación, y es que no tenemos, por ejemplo, esa conciencia de que debemos dormir y antes de haber dormido por lo menos 3 horas, haber cenado. Nosotros cenamos a las 12, a la 1, a las 11 y todo ese tipo de cosas va generando que poco a poco este tipo de condiciones sean más frecuentes de las que podríamos pensar y pues de alguna manera también querer, ¿no? Preparando el programa para hoy, me di la tarea de preguntarle a unas cuantas personas por qué a veces su sueño, ellos pensaban que se les veía como que interrumpido, y me encontré con una persona que me comentó algo que sufría por el tema de que a veces no dormía bien, y me causó curiosidad la respuesta que ella me dio. Uh-huh. Quisiera que la escuchara. Claro que sí. Yo les voy a contar mi relato, que a veces sufro de insomnio y no puedo dormir. Hay veces cuando me levanto en la madrugada y no puedo dormir porque a veces me estreso, o hay veces que también de que murió mi madre, hace 3 años y 2 meses, sufro un poco de insomnio y a veces no puedo dormir. Me levanto en la madrugada y rezo, y es lo que siento, que la paz y mi tranquilidad vuelve a mi cuerpo y a mi espíritu cuando me acuesto, y ya he orado, ya duermo enseguida, pero tengo rato de sufrir de insomnio. Eso, como a mí, muchas personas creo que tienen ese mismo problema. No tomo pastillas para dormir porque considero que esas pastillas son químicos y considero que no me gustan. Es mejor orar y me siento más tranquila y puedo dormir, pero sufro de insomnio. Es algo que no es nada bonito, es algo feo, porque no dormir es algo aburrido, porque el cuerpo es para dormir, la madrugada es para dormir, la noche es para dormir. Entonces tengo ese problema siempre. Quisiera saber cómo podría yo, que hubiera una terapia o un remedio, aparte que la oración es la terapia mía, un remedio para poder dormir a veces tranquilamente como quiero. Bueno, doctora Misoka, a veces hay personas, como el caso de esta joven, que no le decimos el nombre por guardar la palabra es confidencialidad. Bueno, perfecto, para guardar su nombre. En todo caso, hay personas como ella que no les gusta consumir drogas, ¿verdad? Ella pues lo trabaja, entre comillas, con la oración, pero a veces le funciona, a veces no. Entonces, ¿qué le podríamos decir a personas como esta? A mí me llamó mucho la atención todo lo que ella comentó. Hay que entender el contexto. Ella hablaba de insomnio de mantenimiento y también hablaba del insomnio de conciliación, que son 2 cosas distintas. Hay días que les cuesta dormirse, pero hay veces que se duerme y se levanta. Son 2 tipos de insomnio distintos. Pero además de eso, ella mencionaba que hubo un detonante que de alguna manera incidió en esa alteración del sueño, y fue el fallecimiento de su mamá. Entonces hay que comprender en el caso particular qué es lo que está ocurriendo allí, porque pasa que, como el insomnio, Jairo, todos los síntomas que aparecen en nuestro cuerpo vienen a mostrarnos algo. Y a nosotros nos encantaría que el síntoma desapareciera y que nos dijeran qué tengo que hacer, qué tengo que tomar, qué tipo de pasos tengo que seguir, sobre todo desde afuera, para que deje de sucederme esto, para silenciar ese síntoma. Pero desde este concepto integrador,
la invitación es que cada ser humano entienda qué está tratando de decirte eso que está pasando contigo. Entonces yo puedo, y de hecho lo vamos a hacer, voy a dar ciertas recomendaciones y ciertas pautas para que la persona pueda tener un buen dormir. Pero además de eso es entender qué es lo que me está diciendo mi cuerpo, qué es lo que me está diciendo mi falta de sueño, qué es lo que no me permite descansar, reparar, conciliar. Me parece fabuloso que ella ha encontrado una alternativa y es la oración, es de alguna forma dejar esas cargas en un plano superior, en la divinidad, en Dios. Eso es maravilloso porque de alguna manera es la forma en que ella ha encontrado para canalizarlo. Pero sin lugar a dudas, lo ideal en este tipo de casos sería identificar qué es lo que está generando esa dificultad para poder conciliar el sueño o mantenerlo. Pero si queremos, para que las personas no digan miércoles, y entonces yo no tengo nada que hacer, ¿qué voy a hacer con mi falta de sueño? En el caso de ella y en el caso de las personas que tienen dificultad de sueño, hay varios aspectos que son súper importantes. Ella hablaba también de la parte del estrés. Y el estrés no es algo malo. Ahorita hablaba que se convirtió en una enfermedad y está tipificada como enfermedad, pero el estrés de forma esencial no es una enfermedad. Es una respuesta adaptativa de mi cuerpo a algo que está ocurriendo en mi mundo externo o en mi mundo interno. Ahora, si yo paso estresado todo el tiempo, ya eso no es una respuesta adaptativa, ya eso es una disfunción que está muy ligada a mi forma de vivir, de ver la vida, a los patrones y conductas aprendidos, incluso también al mismo sistema en el que nos desenvolvemos. Pero el manejo del estrés en ella, que lo mencionó porque lo ha identificado, sería fantástico. ¿Y cómo podría yo manejar el estrés sin necesidad de pronto de entrar como en ese terreno profundo? Una de las cosas fundamentales es la respiración. Si ella esa oración la acompaña de respiración en conciencia, todos respiramos, tú respiras, todos los que nos están escuchando respiramos, pero respiramos de forma automática. No es igual respirar de forma automática a respirar en conciencia. Entonces me gustaría dejar por lo menos 3 cositas que puedan las personas comenzar a adherir a su vida y que, te lo digo con todo el corazón, he visto cómo transforman a mis pacientes. O sea, es una cosa impresionante. Yo les puedo mandar un medicamento, pero si esa persona además sigue estas pautas, los resultados son totalmente distintos. No porque el medicamento no sea bueno, sino porque la medicina la produzco dentro de mí. Entonces, para ir a esa recomendación, si yo quiero hacer respiración en conciencia, puedo hacerlo de una forma muy fácil y es recordando cómo lo hacían los bebés. Recuerda que los niños cuando respiran, sobre todo cuando son pequeños, ellos inhalan llevando el aire al abdomen, a la barriga y se infla el abdomen, sostienen y sueltan. Y lo hacen cada quien en su propio ritmo, a veces un poco más rápido, un poco más lento, pero conteniendo o manteniendo, sería mejor la palabra, esos 3 tiempos en conciencia, voy a comenzar a conectar con mi cuerpo y a liberar ciertas hormonas del bienestar, como son la serotonina, las endorfinas, la dopamina de forma natural. Entonces, si yo estoy en bienestar, voy a comenzar a manejar el estrés. Y si yo manejo el estrés y silencio un poco esa mente, o por lo menos le bajo un poco el ritmo, lo que voy a hacer es que voy a poder reparar, descansar. Entonces, esa sería la primera pauta que quiero compartir. Voy a compartirte otra más por lo pronto y ahora me vas preguntando. Estamos hablando entonces ahí de tecnología. ¿Es como una forma de tecnología para abordar bien un buen dormir? Bueno, de pronto sería una práctica, una herramienta, me gustaría más esa palabra, una herramienta con la que yo me puedo apoyar para un buen dormir. Entonces, manejo del estrés a través de la respiración. Otra cosa que no es fácil, es un reto, yo lo sé, es mantenerme alejado de pantallas por lo menos 1 hora y media antes de acostarme, si tengo problemas de sueño. De hecho, ahorita está muy divulgado el tema de evitar la luz azul y nosotros tenemos la posibilidad en nuestros celulares de utilizar una aplicación que bloquea la luz azul. Hay otras personas que utilizan unas gafas que son de color anaranjado que disminuyen esa entrada de luz. ¿Y por qué? Uno pensaría, ¿por qué tengo que hacer eso? Porque cuando yo estoy recibiendo ese estímulo a nivel de mi sistema nervioso central, mi cuerpo siente que es de día. Entonces le va a costar
descansar, dormir y profundizarse, porque también no es solamente que duerma todas las horas, como lo comentaba ahorita, sino que logre un sueño profundo, que es un sueño en donde yo logro esa reparación. Entonces, primera recomendación, respiración consciente. Segunda, mantenerme alejado de todo este tipo de pantallas y pues sobrecarga electromagnética por lo menos 1 hora y media antes de acostarme. ¿Cómo hacen las personas que tienen computadores en los cuartos? Deberíamos por lo menos tratar de estar, bueno, yo no tengo televisor en mi casa, en mi cuarto, sí tengo en la sala y casi no lo uso honestamente, pero jamás he tenido un televisor en mi cuarto. Entonces, si ya yo saco el aparato de ahí, maravilloso. Si lo tengo, por lo menos desconectarlo. Y si voy a dormir con el teléfono cerca, tratar de que no esté cerca a la cabecera de la cama. Entre más lejos esté de mí, muchísimo mejor. Ese es uno de los grandes retos. Anteriormente uno podía decir eso hace, no sé, 30 años y era algo supremamente fácil, pero ahora hemos utilizado esta herramienta como es el celular, que es necesaria, pero le hemos dado tanto poder que se convierte en un reto. Pero si yo quiero tener una buena calidad de sueño, sin lugar a dudas, esa es una de las cosas que requiero hacer. Yo te iba a preguntar qué errores comete uno antes de dormir. Bueno, y usted me está comentando algunos, que es el tener dispositivos como estos, celulares, televisores, computadores cerca a donde uno duerme. Pero ¿qué otro tipo de errores acostumbra uno a cometer antes de ir a dormir? Esa pregunta me encanta porque hay cosas que hacen muchas personas y que yo la he hecho también en algunos momentos que finalmente no funcionan para nada al momento de tener un buen sueño. Por ejemplo, obligarme a dormir. La persona no tiene sueño y se va a la cama y comienza a dar vueltas y comienza a pensar en una cosa, en la otra, comienza igualmente a ver el celular porque finalmente no tiene sueño y comienza a generar un estado de ansiedad. Entonces, primer error, irme a la cama sin sueño. La cama debe ser para dormir y para quienes tienen su pareja, para poder tener esa intimidad y demostrarse ese amor. Pero la cama no debería ser utilizada para otras cosas. Si yo no tengo sueño, si yo en ese momento, por alguna razón, ya sea una contingencia o porque tengo un trastorno del sueño, no logro conciliar el sueño, solamente debería ir a la cama en el momento en el que ya esté dispuesto para dormir y que mi cuerpo de alguna manera me haya mostrado que está receptivo a poder entrar en ese descanso. Entonces, primer error, intentar dormir a la fuerza. No, es una de las cosas que no se debería hacer. Segunda, el tener demasiada iluminación en el cuarto. Hay personas que se duermen hasta en un... Hay personas que duermen con el foco... Con el foco prendido, sí. O hay personas que se duermen, que tienen un privilegio increíble, que tú les estás hablando y ya se quedaron dormidas. Pero ese no es el escenario de quienes tienen problemas de insomnio. Quien tiene problemas de insomnio, esta condición, requiere tener un espacio totalmente oscuro, porque de alguna manera eso permite, primero, que esa melatonina haga su efecto y segundo, se convierte en un menor distractor para él. Entonces, una de las cosas es tener todos los focos encendidos o pensar que solamente los voy a apagar cuando ya me vaya a dormir. Lo ideal es ir bajando esa iluminación progresivamente, por lo menos 1 hora antes de acostarme, para que mi cuerpo vaya entendiendo que hay un cambio de ritmo, porque todo el tiempo voy a tener el foco encendido y si recordamos lo que hablamos ahorita de desconectarnos de los ritmos biológicos, si yo tengo ese foco encendido, mi cuerpo y mi mente y mi sistema nervioso entiende que todavía no es hora de descansar. Estamos hablando de dos. De dos. Y la tercera, que ya lo había mencionado ahorita, el tema de comer muy tarde. Si yo quiero tener una buena mañana, eso me encantó porque lo escuché de una persona que maneja la parte de medicina ayurvédica y él decía, una buena mañana tiene que ver con una buena noche. Y si tú quieres tener una buena noche, requieres hacer todo para que tu cuerpo esté en condiciones de descansar. Nuestro cuerpo, cuando nosotros comemos, comienza a digerir y comienza a utilizar toda esa energía o gran parte de esa energía en la digestión. Entonces, si yo me acuesto inmediatamente o muy cerquita a la hora de comer, mi cuerpo va a estar digiriendo. Entonces no va a concentrarse en reparar, sino en digerir. Entonces ese sería uno de los errores. Ahora, no vamos a entrar como que nunca voy a comer tarde,
Pero lo importante es que desde esa conciencia que se va generando, sepa qué me funciona, qué no me funciona. Y cuando, por ejemplo, me levanto después de haberme comido un exceso de comida, me dé cuenta que es mi cuerpo, así como lo dije hace un tiempo, de que me está hablando, que no me está funcionando. Entonces voy a comenzar a transformarlo para cuidarme, porque si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Es un tema de compromiso y de responsabilidad con mi propio templo, que es el que me va a acompañar hasta el último día de mi vida. Entonces pienso que desde allí uno comienza a hacer las cosas distintas, sin ser excesivamente rígido. De hecho, a mí la rigidez, que ya pasé por ahí, me parece que termina enfermándonos. Entonces la idea no es nunca más voy a comer, por ejemplo, de noche, no, sino que es algo que voy comenzando a construir para que mi vida sea mucho más fácil y mi cuerpo de alguna forma me lo agradezca. ¿Qué se le podría decir a esas personas? Por ejemplo, nosotros hoy vivimos en una sociedad en donde hay trabajos que se realizan de noche. Entonces dormir en el día a veces se complica porque la persona llega a su casa y encuentra ruidos, música alrededor de su casa, pasan los vehículos, en fin. O sea, ¿qué recomendaciones se le puede dar a esas personas que laboran de noche? Trabajar de noche es un reto, porque nosotros como seres humanos no estamos diseñados para trabajar de noche. A partir de ahí, una persona que labore de noche debería hacerlo, si queremos pensar en salud sostenible a largo plazo, hacerlo por un tiempo prudencial. Es una persona que durante 20 o 30 años trabaje de noche, en realidad va a tener repercusiones en su salud. No puedo decir que no va a pasar nada. Pero ¿qué podría hacer esa persona que en este momento está laborando de noche? Tratar de simular las condiciones de la noche en el día. Para eso requiere mucho apoyo familiar, por ejemplo, de que la familia de alguna manera entienda que es su momento de descanso, ese tema de la oscuridad mayor que pueda lograr, de alguna forma cuando tenga la posibilidad, porque sabemos que quienes están trabajando de noche hay días que descansan, entonces cuando tenga la posibilidad de dormir en la noche, procurar hacer un ritual que genere que esos días de descanso puedan de alguna manera, o sea, el sueño no es que se recupere, y eso es un adagio muy popular, en realidad el sueño no se recupera, pero sí podemos mitigar el daño. Entonces, mientras que yo esté teniendo la posibilidad de dormir de noche, voy a procurar hacerlo, para que de alguna forma mi cuerpo no se desconecte totalmente de ese ritmo biológico y cuando yo pueda volver a trabajar de día y a dormir de noche, sea más fácil el reencauzarme en ese sentido. Con respecto a veces, bueno, los que tienen parejas duermen con alguien que ronca. Ese ronquido, ese sonido que se genera o que generan algunas personas mientras están durmiendo, ¿es normal o indica algún tipo de problema? Sin lugar a dudas indica un problema y es un problema para ambos. Un problema para el que está roncando porque es una señal y un problema para el que está intentando dormir, sobre todo si tiene un sueño ligero. Yo soy una persona que tengo una tendencia a sueño ligero, entonces si tengo a alguien que está emitiendo ruidos, me voy a despertar. Y eso no quiere decir que sea algo malo, sino que hay ciertas susceptibilidades o individualidades. Entonces, si vives con una persona que ronca y tienes un sueño ligero, hay que hacer algo. Esa persona que ronca hay que revisar, por ejemplo, si está teniendo algún tipo de obstrucción a nivel de la vía respiratoria. Puede ser a nivel nasal, que de repente tenga los cornetes hipertrofiados o algún problema inflamatorio en esa zona, o hay un diagnóstico, un rótulo que se llama apnea obstructiva del sueño, que es una condición en la que la persona deja de respirar durante algunos segundos y de alguna forma el ronquido lo que hace es que está mostrando esa obstrucción en la entrada del aire. Entonces, quien tenga ronquidos en la noche, es necesario que consulte para revisar en dónde está el tema. Ahora, hay una condición que es la obesidad o el sobrepeso, que de alguna forma va disminuyendo como ese espacio que tengo para la entrada del aire. Entonces, si es el caso de la persona que ronca, obviamente no es así como tan fácil hacerlo y decirlo. Bueno, decirlo es fácil, pero hacerlo no es tan fácil, pero hay que encontrar la manera de modular ese peso. Hay que encontrar la forma de que el cuerpo deje de hablarnos y no es simplemente
porque existen opciones y no quiere decir que no sean válidas. Utilizar algún tipo de expansor, listo, está bien, utilizo el expansor, pero porque estoy roncando. Si entiendo el síntoma como una señal, como una banderita, ya yo no voy a intentar simplemente quitar esa banderita, sino entender por qué está ahí, para que pueda generar ese efecto que tiene el síntoma en mí, y es mostrarme lo que no me está funcionando en mi vida. Ahorita hablaba sobre que se generaba molestia, la persona se levantaba molesta, y con ese ruido me imagino que mucho más, a veces esos conflictos de pareja se agudizan por esta situación y lleva al caso que se divorcian. Total. Pero ¿sabes algo? Ahora que me estás diciendo eso, como para poder apoyar un poco en esa vida de pareja, para quienes roncan, el dormir a medio lado es una opción que puede disminuir los ronquidos, y sobre todo a medio lado izquierdo. Cuando nosotros dormimos boca arriba, esa entrada del aire por anatomía va a comprimirse. Cuando dormimos boca abajo podemos terminar teniendo problemas a nivel de columna o a nivel de los músculos de la espalda. Pero si dormimos a medio lado, sobre todo a medio lado izquierdo, por la forma en la que está compuesto nuestro cuerpo, nosotros mejoramos oxigenación, mejoramos detoxificación del sistema nervioso y ayudamos a que esa entrada de aire sea más fácil. Entonces, para quienes nos escuchan, que tienen esposos, esposas, o si ellos mismos son los que tienen esa situación, esa es una alternativa. No es tampoco tan fácil si he desarrollado el hábito de dormir de una forma, pero si yo comienzo a aplicarle conciencia, cada vez que identifique que lo estoy haciendo, voy a colocarme en ese lateral. Me puedo también facilitar la vida con almohadas. Puedo colocar una almohadita que esté en el otro costado para que de alguna forma mi cuerpo tome esa posición la mayor parte de la noche. Sabemos que nosotros nos movemos mucho cuando estamos durmiendo, pero por lo menos la mayor parte del tiempo podríamos hacerlo de esa forma. Doctora Misoka, nosotros cada fin de semana recomendamos un libro o una película. Para este fin de semana queremos recomendar la película que se llama El Origen, que es dirigida por Christopher Nolan, una película que nos sumerge en el universo de los sueños, sueños lúcidos, donde la mente se convierte en escenario de robos e implantaciones de ideas. Una cinta que explora cómo los sueños pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Si no la ha visto, se la recomendamos. Escuchemos el tráiler. Hay algo que deberías saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente. Está hablando de sueños. El señor Cobb tiene una oferta de trabajo de la que le gustaría hablarle. ¿Son unas prácticas? No exactamente. Creamos el mundo del sueño. Introducimos al sujeto en ese sueño. Y este lo llena con sus secretos. Y usted irrumpe y los roba. Bien, no es estrictamente legal. Se llama Origen. Estoy listo. Creo que ya sé cómo volver a casa. Y este último trabajo es la clave. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos. Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. ¡Era responsabilidad tuya! ¡No estamos preparados para esto! El sueño se viene abajo. Lo tengo controlado. Sinceramente, eso espero. No hay que temer soñar si se va bien armado. ¿Usted nos podría recomendar
algún libro o película para este fin de semana relacionado con este tema? Bueno, relacionado con este tema me ganaste porque ese Origen no me lo he visto. Ya este fin de semana me la voy a ver. Me gustaría recomendar un libro que no está directamente relacionado con el tema del sueño, pero sí con la capacidad que tenemos nosotros para transformar nuestra vida. Y el libro se llama precisamente, bueno, hay dos, pero voy a recomendar uno que lo tengo aquí. De hecho, si lo necesitan también en un formato digital, los puedo compartir, que se llama El poder está dentro de ti. Es un libro de una autora que se llama Louise Hay, y ella ha sido desde ya varias décadas muy conocida por acompañar a esos seres que están en busca de respuestas y que de alguna manera han decidido utilizar las enfermedades, los síntomas como mensajeros para comenzar a transformar su vida. Ella en particular tiene una historia muy fuerte y muy bonita a la vez, porque ella tuvo cáncer de mama y decidió no someterse a ninguno de los tratamientos convencionales. No quiero decir con esto que no se sometan a los tratamientos convencionales, ella lo eligió y sanó a través de un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, con herramientas distintas a las que pues nos enseñan en la academia, y a partir de allí comenzó a inspirar a otros seres humanos para recuperar y restablecer su salud. Entonces, El poder está dentro de ti es un libro que lo podemos leer. Yo sugiero que todos los libros, sobre todo si no tenemos ese hábito de lectura, los tomemos con calma. O sea, no necesito leerme todo el libro de un solo, puedo leerlo, y si lo leo, por ejemplo, con otra persona, sería fabuloso. Incluso, no sé, bueno, yo voy a aprovechar aquí, hago una cuña no pagada. Yo tengo un espacio en donde hacemos meditación y lectura consciente, que es pues de aporte voluntario, es en un lugar totalmente tranquilo, pues en la ciudad de Barranquilla, y sería muy bonito que si resuena alguna de las personas que nos escucha, claro, pudiera acompañarnos, pero no es necesario que vayan allá, simplemente pueden hacerlo desde sus casas, pero utilizar la lectura como ese espacio para conectar con nosotros y para conectar con los demás y para generar momentos distintos, momentos de bienestar. No quiero olvidar algo súper importante. Si yo quiero tener una buena calidad de sueño, requiero tener una vida que tenga un sentido y un propósito. Hay personas que solamente están en modo producción, y yo sé qué significa estar allí porque durante mucho tiempo estuve allí. Ha sido un proceso de confrontación interna que tú no te alcanzas a imaginar, porque es desestructurar todo lo que creemos que somos, claro, y lo que debemos ser, pero el encontrar un propósito y un sentido en la vida y encontrar el disfrute en la vida es súper importante. Si yo no disfruto mi vida, yo no voy a poder dormir bien, yo no voy a tener una buena calidad de vida, yo me voy a terminar enfermando, voy a terminar renegando de todo, voy a ver todo desde el lado negativo. Entonces quiero cerrar con eso porque si yo no lo he encontrado, hay muchas personas que no lo han hecho, y no importa si tengo 20, 40, 70, 80 años, nunca es tarde. Y puedo comenzar con esas pequeñas cosas, y es preguntándome, por ejemplo, qué quería hacer yo de niño, qué me apasiona, qué me gusta, qué haría sin necesidad de que me pagaran. Y yo siempre pienso que, así como lo dije, no importa la edad, siempre que estemos aquí en este lugar llamado Planeta Tierra, hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Entonces no quería pues despedirme sin decir ese sentir. Pienso que como para ir cerrando, como dice usted ya, el episodio del día de hoy de nuestro podcast, ¿qué recomendaciones finales? Pero antes de esto, uno por lo regular, y está en el libro de Javier Álvarez, La ciencia del buen dormir. Okay. Uno por lo regular asocia a la persona que duerme mucho con floja, es decir, una persona que es débil, mientras que una persona que no duerme mucho, es decir, que siempre está activa, que está en son de estar haciendo cosas, se la asocia con la virilidad, con una persona fuerte. ¿Qué tan cierto o tan mítico es esto? De hecho, la virilidad, la energía, la fuerza está directamente ligada con la capacidad de dormir bien. Como lo comentábamos, no necesito dormir 8 horas, cada ritmo es distinto, pero si yo duermo lo que mi cuerpo está necesitando, yo voy a estar activo, enérgico. El sueño es algo irreemplazable.
Y si bien nos han dicho que pues requerimos hacer lo que tengamos que hacer, a largo plazo, a mediano o a corto plazo, dependiendo de cada ser humano, si nosotros nos privamos de esa necesidad de un buen dormir, vamos a comenzar a ver esas consecuencias. O sea, eso es algo que es inexorable. Entonces, si bien, claro que nosotros de alguna manera pues elogiamos y admiramos a las personas que tienen una muy buena actividad física y mental, si esas personas no regulan sus propios ritmos biológicos y no entienden que así como hay momento para producir, también debe haber momento para pausar, la vida los pone en pausa. Mira, lo he visto, no te alcanzas a imaginar cuántas veces. Entonces, está bien moverse, pero también hay que aprender a pausar. Todo en esta vida es cíclico. Hay momentos de movimiento, hay momentos de pausa. La naturaleza nos los muestra, el día y la noche, momentos en donde las cosas se mueven muy rápido y momentos en donde las cosas se mueven de una forma más lenta. Y eso está perfecto. Y poder escuchar esos momentos internos son importantes, porque incluso para esas personas que son muy activas, les cuesta pausar y hay momentos en donde, por ejemplo, el cuerpo les pide descanso. Y ahora que lo mencionas, he escuchado mucho, cuando no tengas ganas de ir al gimnasio, cuando no tengas ganas de hacer tal cosa, igualmente hazlo aunque no tengas ganas. Eso no quiere decir que vayamos a de alguna forma como a adular el tema de la flojera, entre comillas, pero óyeme, si en este momento te estás pidiendo pausar, pausa. No pasa nada si hoy no haces lo que haces todos los días. Date permiso, porque si no te lo das, de alguna forma la vida, que es una maestra, va a hacer que te lo des. Y no le va a importar la forma en la que lo hagas. Y es ahí cuando vienen esas situaciones que, oye, pero si esta persona era súper activa, si esta persona era muy enérgica, ¿y cómo terminó en esta condición? No escuchó su cuerpo. Mitsoka, ¿alguna recomendación ya final para nuestros oyentes? Ok, bueno. Pienso que la recomendación final va muy orientada a si tienes algún trastorno del sueño, ya sea en cuanto a su calidad o su duración, comienza a preguntarte qué es lo que está intentando decirte ese síntoma. Y además de tomar lo que requieras tomar, yo sugiero que cuando las personas tengan trastornos del sueño sean direccionados por un profesional de la salud. El tema de la automedicación es algo que está muy popularizado y que me funcionó a mí y entonces te lo doy a ti. Ya lo hemos dicho varias veces, somos seres individuales. Entonces, más allá de hacer eso y buscar apoyo, porque sin lugar a dudas levantar la mano es algo necesario, es comenzar a preguntarme sin necesidad de juzgarme qué es lo que me está tratando de decir esta falta de sueño y cuáles de las cosas que hemos conversado en este espacio identifico que puedo comenzar a hacer distintas para comenzar a transformar mi vida y mi salud. Y saber que así como fue un proceso, el enfermar también va a ser un proceso sanar. Un proceso no quiere decir que te vas a demorar meses o años, pero un proceso quiere decir que son varios pasos que requieres hacer con constancia, con disciplina, con compasión, con amor, para poder lograr un resultado distinto al que tienes hoy. Mitsoka, muchas gracias por acompañarnos hoy en Marketing 5.0 Plus de Bocaribe Radio. Nos vamos con claves importantes para tener un buen sueño. Muchísimas gracias, Jairo. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. ¿Dónde pueden seguirla nuestros oyentes? Conseguirla, contactarla para recomendaciones, guía. Perfecto. Bueno, pienso que la forma más rápida ahorita es a través de las redes sociales. En mi Instagram, lo que pasa es que mi nombre es un nombre, yo me imagino que aquí lo vas que alguna parte tiene que quedar escrito porque si no, no me van a encontrar. Mitsoka Médica Integrativa, aparezco en Instagram. También ahora estamos trabajando en un canal de YouTube. Todavía no ha salido el segundo episodio, pero ya salió el primero que habla del tema de las emociones, de hecho. Entonces también me pueden buscar como Mitsoka. Ahí sí no me acuerdo cómo aparece. Ahí me corchaste el de YouTube, pero yo te lo consigo. Y pues creería yo que esas son las dos formas en donde me pueden contactar. Okay. Cualquier cosa me pueden escribir al directo del Instagram. Sería muy bonito que me siguieran porque ahí yo comparto desde diferentes perspectivas lo que hago y lo que soy.
Soy una profesional que no se quiere mostrar como que ya tiene todo resuelto, como todos estoy en mi proceso de vida, pero hay cosas que la misma vida y la academia me han enseñado y pues la idea es poderlo sumar a la vida de quienes en algún momento están buscando eso que yo puedo aportarles. Entonces, pues nada, muy, muy agradecida. Muy chévere este espacio. Muchas gracias, Mesoka, por acompañarnos y de seguro vamos a estar visitándola en ese espacio que tiene usted de meditación. Súper. Bienvenidísimos, claro que sí. Esto fue Marketing 5.0 Plus de Bocaribe Radio. A partir de este momento ya puede escuchar este episodio en SoundCloud, YouTube y en las redes sociales de nuestro podcast. Les habló Jairo Molina Camargo. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.